Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Apagado. Hoy tengo conmigo a dos invitados muy especiales. El primero es mi barba de 3 días y el segundo es un amigo que hice durante la licenciatura y que considero, ya más adelante nos lo va a decir, nuestra amistad se hizo más fuerte cuando salimos de la licenciatura. Él es licenciado en educación y en este episodio me acompaña mi amigo Ide Kerkan. Tienes apagado tu micrófono, amigo, así no te escucho. Ya está. Es que de repente se me cruzan los cables, no soy muy hábil en esto. Y hace mucho que no tomo un teléfono para hacer una videollamada o algo así. Bueno, pues nada, que me siento muy contento de estar aquí contigo, que me hayas invitado. La verdad es que he visto lo que haces antes hacías otro tipo de cosas igual. Y nunca pensé que me invitaras para hablar de un tema, porque igual y siento que, bueno, no habíamos encontrado como algo que en lo que fuera como un poquito apto para mí. Eh, Así que pues fue una sorpresa cuando me invitaste y la verdad me dio mucho gusto y creo que pues es una oportunidad de poder hablar de algo que pues me caracteriza mucho, algo que yo he vivido y pues más que nada creo que es como compartir las experiencias y cosas que suceden y cómo uno pues tiene que aprender a vivir con estas situaciones y también empezar a hablar de eso para que se pueda como hacer conciencia de que existe, de que es real y bueno, que tenemos que tomar acciones con base en eso. Pero muy feliz de estar contigo. O sea, salió en una plática que tuvimos de esas veces que nos reunimos y que platicamos de muchas cosas como siempre, horas y horas y horas. Y particularmente este tema fue uno de los que creo que no había salido antes de las veces que nos habíamos reunido, o se había salido era como muy liviano, no nos habíamos puesto ahí a profundizar y a filosofar también de eso, de cuánto daño hace y qué tan importante es la visibilidad. Y en estos días lo hicimos y dije, definitivamente tiene que estar para platicar sobre este tema. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la discriminación y el clasismo y cómo estas dos son hermanas, cómo estas dos viven a lo mejor separadas para muchas personas, pero son iguales, están en la misma línea. Lo que interesa cuando sucede esto es dañar a alguien. Entonces, cualquiera de las dos que se ejerza, al final es con la finalidad de dañar a otras personas. Como tú bien dices, es algo que salió en un tema cotidiano, o sea, en una de nuestras reuniones muy comunes y no sé por qué razón, de repente decía que a veces lo que pasa es que nosotros vivimos las situaciones y no somos conscientes de lo que nos está pasando. Y ese día, pues por alguna razón, como que pues me salió el expresarlo a ustedes dos que estaban ahí, en cómo había sido mi experiencia, ¿no? En referencia a lo que estábamos comentando. Y sí noté en su expresión, en la expresión de ustedes, o sea, como cierta sorpresa en el caso de Yuli, que estaba ahí, como que se sintió identificada igual, porque igual como yo, o sea, ha vivido situaciones así. Y pues hablando acerca de estos dos temas, de lo que viene siendo la discriminación y el clasismo, pues tengo muy en cuenta, por ejemplo, que, bueno, la discriminación, tú sabes, es cualquier trato que se le pueda dar a una persona. Es un trato diferente y hasta cierto punto con el fin de hacerle cierto daño o de menospreciarle, y puede ser por su raza, por su ideología política, por su religión, por su orientación sexual en general. Por muchas cosas se puede dar la discriminación. Y bueno, el clasismo pues es básicamente la discriminación con respecto a la clase a la que tú perteneces, ¿no? Entendiendo que hay clases que son eh, más importantes o superiores a otras clases. Entonces, estas son realidades que nosotros vivimos todos los días
en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestro día a día, está muy presente. Pero lo que comentábamos nosotros es que lo interesante no es no solamente cómo el sistema en el que nosotros nos hemos educado y hemos crecido, nos hemos desarrollado, cómo este sistema nos enseña hay que ciertas clases que son como superiores. Y no solamente las clases se sienten superiores, sino que las clases inferiores o que el sistema dice que son inferiores, se sienten inferiores de verdad. O sea, realmente sienten que merecen ser inferiores y se han acostumbrado a eso. Entonces son como estas dos partes que pues permiten que nuestra sociedad esté tan permeada de este tipo de realidad. Hay muchísimas maneras en las que una persona puede ser discriminada. Entonces, sabemos que hay la discriminación directa, que es cuando alguien, no sé, de la nada encuentra a una persona y se va contra esa persona por cualquiera de sus situaciones. Entonces, tiene ahí un pretexto para la discriminación también indirecta, que es la que sucede con las leyes, cuando se crea una ley y todo eso, y eso afecta indirectamente a una o a un grupo de personas. Y finalmente, la discriminación interseccional, que es aquella cuando hay muchísimos factores que pueden hacer que alguien te discrimine. Cuando, por ejemplo, eres una mujer que pertenece a un pueblo originario y que además es una persona morena, y esas tres son los ingredientes principales para que una persona blanca te discrimine. Entonces, cómo todo esto al final del día afecta a cada una de las personas que viven, sobre todo porque en México las personas no todas son blancas. O sea, el porcentaje de personas blancas en México y sobre todo de personas ricas es muy bajo, pero eso es suficiente para que aún así crean que son los dueños del mundo y los dueños de México y sobre todo los que tienen la razón, ¿no? El de yo te voy a juzgar a ti porque tú eres una persona morena y no es mi culpa que hayas nacido morena y por eso te voy a juzgar. O sea, yo cuando era niño, yo lo percibía así, o sea, yo quería ser blanco. O sea, sí pensaba como de, o sea, ¿por qué no fui más claro de color? Sí tenía esa intención. Ya después, pues me eduqué, me formé, me rehabilité, entonces ya, o sea, me aprecio y me valoro por quien soy y entiendo que pues eso no es como un indicador de qué tan buena persona puedes ser o tanto puedes alcanzar el éxito, aunque obviamente en este sistema y en este país ser una persona de piel morena sí tiene sus retos, ¿no? Porque es muy diferente. Y sobre todo porque cuando las personas comentan situaciones de este tipo, siempre sale alguien que dice, pero es que eso no sucede, o sea, eso en México no pasa, la discriminación no existe, el racismo no existe, ustedes se están victimizando porque son la generación de cristal y entonces todo les duele. Y ahí es donde dices, ¿qué tan horriblemente tenemos normalizado todas esas conductas violentas que llegamos a decir, es que no existen? Sobre todo en México, que es un país donde la violencia está en niveles horribles. Entonces, el que puedas pensar que la violencia únicamente es que te asesinen, eso está mal, porque la violencia empieza desde el punto en el que alguien te insulta, en el que alguien te agrede cuando no tiene un fundamento, cuando ni siquiera te conoce para empezar. Y en ese momento puede juzgarte y poner sobre ti una vara de lo que tú eres, cuando no es así. Pero también eso ha sido una cuestión social. ¿Cuántas veces como sociedad hemos permitido que estos patrones se sigan repitiendo? Pero por eso creo que es importante que ahora, como tú decías, ¿no? Que nos eduquemos, que trabajemos en eso y que poco a poco estemos frenando estas conductas. Como tal, creo que no nos va a tocar ver que no exista, al menos en nuestra generación, pero sí podemos ir frenando. Cuando escuchemos a alguien que diga algo así, decirle, hey, esto creo que no es correcto y lo puedes decir de otra manera, o mejor no lo digas, si es algo racista, clasista y todo, te lo puedes guardar, no le va a afectar a nadie y si ayudas mucho si no lo dices. En México el color de piel es importante, eso ya nos ha quedado súper claro
de cómo las personas, como tú mencionabas, con tonalidades de piel blanca resultan ser los jefes de los jefes de los jefes y son así el top. Siempre son las personas que tienen mayor dinero o son las personas de las que mayor se habla, porque en las revistas y en todos lados siempre existen personas blancas y se acabó. Entonces, ya nos ha quedado claro que en México el que tengas un tono de piel diferente al del resto es un pretexto para que te violen y también para que te maten. Eso es una realidad. Vino a mi mente el hecho de que a veces tú cuando estás en las noticias, por ejemplo, si desaparece una persona por secuestro de tonalidad blanca, el sistema de justicia de la policía, o sea, buscan a la persona, o sea, hay cobertura de los medios y ese tipo de cosas. No es muy común ver que haya cobertura por casos de personas de piel morena. Y bueno, yo esto lo tomo un poquito más atrás porque el otro día te comentaba que lo que sucede es que en nuestro país, que fue un país conquistado, la gente que vino a conquistarnos, pues al final ellos tomaron los cargos más importantes y pues la jerarquía de poder, y todas las personas que eran nativas del país fueron tomadas como esclavos o la clase obrera. O sea, con el paso de los años se volvieron la clase obrera. Y por ejemplo en Yucatán, que es nuestro entorno, nuestro contexto, históricamente, hace muy poco, no tiene muchos años, todavía se manejaba el sistema de las haciendas y los dueños de las haciendas eran personas, pues, personas de tonalidad blanca. Y las personas obreras, pues eran, pues, en este caso, mis ancestros, ¿no? Mis antepasados. Entonces, es obvio que pues estas personas nos llevan ventaja en el sentido de que pues mandan a sus hijos a la escuela y todo eso, y las personas de la clase obrera no lo hacen, no lo hacían desde en aquel entonces. Entonces, por eso es, vamos a decir que históricamente, importante reflexionar en cómo desde allí nos venimos arrastrando esta situación, ¿no? Porque no ha habido igualdad en cuanto a las clases, ¿no? O sea, no hay una igualdad de oportunidades en el sistema de gobierno de nuestro país, no existe. Entonces, por esa razón es que hoy en día pues podemos ver que la mayoría de la gente que tiene la riqueza en el país pues es gente de tonalidad blanca, porque pues así las condiciones lo favorecían. Yo estudié aquí donde vivo en Mococha. Estudié hasta la secundaria y el bachillerato lo estudié en el pueblo vecino, que se llama Vaca. Entonces, te voy a decir que yo he reflexionado y recuerdo claramente una anécdota de una vez en el bachillerato que había un concurso de poesía. Y bueno, tú sabes que a mí eso de la oratoria y la poesía, pues se me da un poquito. Entonces, resultó ser que necesitaban mandar un representante de la escuela y todo eso. Y pues no había como muchas opciones. Y había una maestra que como que se había dado cuenta que yo lo podía hacer y me propuso a mí para hacer, para entrar a esa pequeña competencia a nivel de escuela, y propusieron a otra persona. Y bueno, pues al final nos hicieron hacer nuestra demostración de la poesía. Entonces, yo me considero una persona que conoce sus capacidades y sus limitaciones, ¿ok? Y yo sé que algo lo hago bien, o sea, estoy consciente de eso, sé cuándo he dado el máximo. Y en esa ocasión, bueno, la poesía tiene ciertas características que debe tener y no debe caer en la exageración, ¿ok? Ni en el drama, porque no es un drama, es una poesía. Y me acuerdo que la poesía que tuvimos que hacer era igual para ver quién la interpretaba mejor. Y en la poesía había un momento de intensidad, pero no es como que en la poesía tú te puedas tirar al piso y llorar, o porque no es actuación, me explico. Entonces yo dije la poesía, lo hice lo mejor que pude, y la otra persona pues igual dio la poesía y todo, pero se tiró al piso y una cosa así. Y yo diría que eso
era parte del show. Al final del momento, pues él fue seleccionado. Entonces, y yo pues le pregunté a mi profesora, o sea, profesora, ¿qué pasó ahí? Y me dijo, no, es que sí lo hiciste bien. Me dijo, no sé qué pasó, no sé por qué lo eligieron. Y yo, la única diferencia entre él y yo es que él pues era blanco, de ojos de color, de pelo así como claro y todo eso. Y yo pues moreno, o sea, me explico. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que pasa algo, ¿no? Cuando tú entras a un lugar, cuando tú entras a un salón desde niño, a una tienda, o sea, el color de tu piel entra contigo. Y con eso entran los prejuicios de los demás hacia ti. O sea, todos están viendo, están como pendientes de ti y ya tienen como una idea de a lo mejor cómo vas a actuar y qué vas a hacer, a qué clase social perteneces, solamente por eso. Otra de las reflexiones de la escolaridad es que yo estaba haciendo un análisis y yo me di cuenta que yo tuve muy pocos maestros de piel morena. En el preescolar no tuve ninguna maestra de piel morena. En la primaria solo tuve uno hasta sexto grado. En la secundaria tuve uno también. Y en el bachillerato tuve dos. ¿Ok? Entonces, o sea, podrían pensar, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita? Bueno, pues tiene mucho que ver porque, pues uno, o sea, ¿cómo vas a aspirar si no hay representación de ti? O sea, la gente que ves que es tu modelo no se parece a ti físicamente y es muy difícil querer o poder proyectarse a un futuro cuando no tienes una referencia, porque esa es la realidad. Los medios presentan muchas cosas como del éxito, pero nunca presentan a personas morenas alcanzando el éxito. Entonces, como que desde ahí ya pues tú no te sientes identificado y creo que de alguna forma eso también afecta en el sentido de que pues tú como persona pues a lo mejor entiendes que eso no es para ti, ¿no? Eso es como de las cosas que reflexiono de mi proceso de formación y lo que más me golpeó, me llegó en esta reflexión es pensar en la universidad, porque en la universidad igual solamente tuve un maestro y creo que tú lo podrás identificar que solamente, según yo, tenemos un maestro que es de piel morena. Los demás general están dentro de la tonalidad un poco clara. Entonces, pues es la universidad, tú sabes, o sea, te das cuenta ahí, o sea, en la planta docente de la universidad, o sea, cuántas, de todas las personas que están ahí, cuántas te representan a ti por tu piel morena, por el tipo de apellidos, porque ese es otro tema, pero es parte del mismo asunto, hablando del clasismo o de las ideas que tenemos sobre el clasismo, la discriminación, o sea, el apellido y todo eso, o sea, te das cuenta de que, pues la verdad, nosotros, las personas morenas, estamos como que muy atrás o muy lejos, no, atrás no es la palabra, muy lejos, nos han sacado ¿cómo se llama?, del esquema, porque el sistema así lo permite, ¿no? El sistema pues está de esa forma y pues ¿qué le vas a hacer? No, o sea, tú tienes que luchar para poder llegar. Y otra de las cosas que también de la escolar, hablando de mi formación, que siempre, o sea, que empecé a reflexionar y que me impacta mucho y me da me da alegría, pero también me da pendiente, porque estamos en el 2021, ya es el nuevo milenio y todo eso. Entonces, en mi caso, en mi árbol familiar que ya estuve analizando bien y preguntando y todo eso, en el 2021 yo soy la primera persona que ha finalizado la universidad en todo mi árbol familiar. Y en todo mi árbol familiar, el 80%, el 85% de las personas son de piel morena. Entonces tú sabes que, imagínate, o sea, en mi árbol familiar, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas existen? Y todas esas personas no tuvieron la oportunidad de educación, ni de llegar a la universidad, ni nada de esas cosas, porque el sistema bajo el que crecieron y se educaron, pues les enseñaba que tenían que trabajar. Y sí, porque en mi caso,
mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos eran campesinos, o sea, todos fueron campesinos. Entonces, era lo que había que hacer y sus hijos desde muy pequeña edad tenían que ir al campo. O sea, no existía la idea de que podían ir a la escuela. También pasó, por ejemplo, mi papá me dice que él hubiera querido estudiar, pero mi abuelo le dijo que no, porque hasta ahí, ¿ok? O sea, ya, le digo, básicamente nosotros tenemos que trabajar para vivir, eso es lo que nos toca. Entonces es como, es algo que se enseña de una forma, podríamos decir, indirecta. No es como que te adoctrinen al respecto, pero indirectamente el sistema te enseña para eso. Y bueno, pues viene llegando a ti. Entonces, en cuanto a mi formación, a la escolaridad y a mi experiencia como una persona de piel morena en el sistema educativo en México, pienso que perdón, hay muchas cosas que están como en contra, ¿no? de ti para poder salir adelante. O sea, tenemos como más obstáculos que atravesar, porque o sea, no recuerdo en un momento concreto, pero siempre sentí que los morenitos éramos para los profesores diferentes a los niños que eran más claritos, y siempre es así, como los niños más claritos, o sea, cada rato los hablan, los quieren, los saludan, y así como que, ay, mira qué bonito y yo he escuchado muchas veces eso de decir, la gente dice, ay, qué bonito el niño porque está blanquito, o la niña porque está blanquita, qué precioso. O sea, el hecho de que eres blanco, o sea, puede ser que a lo mejor tus facciones no sean las mejores, pero eres blanco. Entonces ya eres precioso, eres hermoso, eres bello. Y también lo escuché a mi familia, o sea, que de repente dicen, ay, es que, o de repente algunas personas, o sea, como platican con mi familia y yo escucho que dicen, no, es que nació mi sobrina o mi nieta, no sé qué cosa, y está preciosa porque nació y es blanquita. O sea, ya parece que ya está del otro lado de la línea, ¿no? Y ves a la persona que lo está diciendo, es una persona morena y con una emoción porque el bebé que acaba de nacer es blanquito, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que superar al respecto. Y yo creo que más que nada porque muchas veces sabemos que el ser moreno y ser morena en México representa muchísimo peligro. O sea, tú puedes estar caminando de la nada tranquilamente en tu casa y resulta que en cualquier momento un policía te puede levantar porque eres sospechoso, ¿no? Cosa que Sí, no sucedería pues en una, ¿cómo se le llama? Como en esos lugares de donde la afluencia económica es muchísimo mayor y las casas son enormes y son preciosas y todo, no ves que alguien dude de que sea de ellos. Pero en el momento que alguien es moreno, siempre viene con muchas preguntas. ¿De dónde lo sacaste? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas ahí? ¿A quién conoces? ¿De dónde lo conoces? Siempre es una constante de cuestionarios porque no se ajustan a lo que la sociedad está acostumbrada a ver, que son personas blancas y que tienen dinero. En el momento que es una persona morena que tiene dinero, en ese momento es como de, lo robaste o tuviste que haber pasado por algo, pero no te lo ganaste, o sea, no estudiaste, eso alguien te lo regaló, no es tuyo. Y sí es muy fuerte, sobre todo porque está tan dentro de nosotros que pasa lo que tú comentas, lo de que ves a un bebé en automático creo que hasta respiras porque dices, no le va a tocar sufrir por lo que yo sufrí, ¿no? Y muchas veces es eso, un alivio, o sea, dices, bueno, como tú mencionabas, ya brincó la barda, ok, ya está del otro lado, ya no le va a tocar sufrir a menos tanto como a mí me tocó, ¿no? Y sobre todo porque siempre cuando suceden estas cosas, una de las frases más comunes se trata de mejorar la raza. No sé si en algún punto la has escuchado. Y siempre es una sí, cuestión sí, lo he ahí escuchado. discriminatoria. O sea, porque si tú llevas a una persona a tu casa, novio, novia, novia, y resulta que es moreno, siempre es como de, ay, pero hubieras traído a alguien más clarito, ¿no? Si el caso es mejorar la raza.
Y creo que es uno de los discursos más pasivos, pero más violentos de cómo en lugares seguros, como debe ser una casa, la casa de tu novio, de tu novia, resulta que te están discriminando y tú a lo mejor lo tomas como una broma también porque estamos acostumbrados a que nos digan eso. Entonces, ahí están viéndole, yo creo que el lenguaje comunica y el lenguaje es político. Entonces, todo lo que hacemos y decimos tiene una consecuencia. Y si no estamos modificando lo que estamos pensando, siempre vamos a terminar violentando a las personas. Y entonces es muy triste cuando llevas a una persona que hegemónicamente es guapo, guapa, atractivo, y es como de, ay, qué padre, qué bonito, y qué alivio, y mis nietos y mis no sé qué van a salir preciosos, entonces quédate con él o con ella, aunque te pegue, porque pues es una persona blanca. Yo creo que es de las cosas más tristes que yo he escuchado, porque te pones a pensar cómo casi venden a la otra persona con alguien simplemente por el tono de piel. Y hubo algo muy interesante que comentaste y que ya lo decíamos cuando estábamos preparando esto. ¿Cuántos maestros y maestras tuvimos que eran morenos? Eran muy pocos. Y como decías, hubo una sola persona en la carrera que, que fue moreno y que fue nuestro maestro y que también te mencionaba, creo que ni siquiera tenía muchísimas horas frente al grupo. Eran muy pocas, muy contadas. Y desde ahí también, mira, imagínate, y ni siquiera nos vamos a meter en la cuestión de quiénes tienen base y quiénes no, porque yo creo que si vamos a esos puntos, madre, sacamos muchas cosas. Entonces vámonos a lo superficial nada más. Es muy complicado. Y algo interesante que comentabas al inicio era que todo eso se debe a que nunca hay las mismas oportunidades. O sea, a lo mejor y pueden decir, a ver, es el 2021, todos tenemos las mismas oportunidades. No, eso es una total mentira. Sobre todo porque, date cuenta, en las escuelas que son de paga, donde asisten en su mayoría personas privilegiadas, el sistema educativo los premia para que sean emprendedores, para que sean jefes, para que sean algo, no sé, socialmente aceptado. Y en nuestro sistema educativo siempre nos enseñan que tenemos que buscar trabajo. Cuando vas a la escuela pública, siempre te enseñan que tienes que ser el empleado de alguien más. Nunca hay una cuestión de emprendimiento. Y si hay emprendimiento, siempre te dicen que es muy probable que los proyectos fracasen, pero que no te rindas. Y yo creo que eso, lejos de ser emprendimiento, es un coach de vida terrible, donde te dicen, échale ganas porque ¿sabes qué? El pobre es pobre porque quiere. Entonces tú échale ganas. Y yo creo que es lo peor que puede haber en las escuelas que son públicas y que sí nos enseñan a ser los empleados, cosa que no sucede en las escuelas particulares, porque pues ellos le pueden meter un poco más de sus vivencias y lo que ves ahí son personas que tienen muchísimos negocios, que tienen muchos contactos, que pueden comunicarse con otras personas, que pueden hacer incluso estancias en otros países sin que les afecte económicamente. Muchas personas de escuelas públicas quisieran hacer estancias, quisieran irse a otro lado, pero saben que el irse ahí cuesta dinero, te roba tiempo también en la titulación, al menos para nosotros así era. Entonces, tú sabes que no puedes perder ni un año porque eso implica que te vas a quedar desempleado, que igual ya somos desempleados, pero que te vas a quedar aún más desempleado de lo que ya estamos. Y ni hablemos de una persona morena yendo a Estados Unidos. ¿Cuántos casos de xenofobia hemos visto y vamos a seguir viendo en las anteriores administraciones y a lo mejor en esta? Que poco a poco se ha modificado, pero que sigue existiendo. Entonces, al menos en México, sin irnos tan lejos, el que tengas color de piel diferente, eso es tu pase de entrada o el que te discriminen y que te vean horrible. Y eso yo creo que va mucho con el estigma en cuanto vas a buscar un trabajo, que era lo que ahorita estábamos comentando. ¿Cuántas veces el que eres blanco no te hacen preguntas y te abren todas las puertas? Pero ver una persona morena y en automático es como si le asignaran el trabajo que tiene que hacer. Sí, ahora que estabas comentando, o sea, me recuerdas muchas cosas, pero es muy importante entender que
que, o sea, es en nuestro país, o sea, vamos a imaginar que hay una como escala de tonalidades, ¿no? Entonces, de la más oscura a la más clara. No, por eso te decía que no es como hablar de razas, porque pues no, pero es como de que el que tiene un poquito más clara la piel que tú, siente a veces que te puede discriminar o que es mejor que tú, solamente porque tiene la piel más clara. Quizá no tenga la educación, no tenga el poder adquisitivo, no tenga la clase, nada de eso, pero solo por el hecho de tener la piel un poco más clara, tiene mejores oportunidades y siente que puede contra ti porque tú eres moreno, así de sencillo. Y hablando del aspecto laboral, bueno, en mi caso, bueno, ahora estoy desempleado, bueno, no estoy desempleado porque tengo trabajo, pero no estoy trabajando en algo relacionado a la carrera, ¿no? Entonces, pero he tenido oportunidad de que de repente voy eh, a entrevistas de trabajo y me han hecho preguntas y yo así como me llama mucho la atención el tipo de preguntas que me han hecho, ¿no? Y también la forma como te reciben, cómo te perciben, desde que tú llegas, cómo te observan. Eh, y mira, te voy a decir, de repente, o sea, a veces son cosas tan básicas como, por ejemplo, te toca una entrevista en cierta zona de la ciudad que a lo mejor es una zona de mayor poder adquisitivo. Y desde que tú estás pasando por ahí, porque tú llegas en camión urbano, te bajas de tu urbano y empiezas a caminar para dirigirte, no sé, 2, 3 cuadras que tengas que caminar hacia donde vas. Y de repente, o sea, la gente que te ve pasar, te ve raro. O sea, así como de que, guay, ¿qué haces aquí? Entonces, desde ahí, ¿no? Ya luego llegas, o sea, te sientas, esperas, y pues te reciben con cierta cordialidad, todo eso, pero y a mí me han preguntado, porque pues ya ves que mandas tu CV y ahí pues tú prácticamente escribes toda tu vida, ¿no? Y cuando pues tú llegas ya saben muchas cosas de ti, entonces de repente me dicen, oye, esto de que tú eres de Mococha, o sea, tú ahí naciste, ahí creciste, ahí estudiaste. Sí, ahí estudié, o sea, pero ¿cómo? O sea, si ahí estudiaste, no está muy lejos, ¿a cuánta distancia está de aquí? Y ya yo pues tengo que explicar, ¿no? Pues no, pues está a tantos kilómetros, tanto tiempo, que no sé, cosas así, porque pues mira, es que lo que pasa es que necesitamos que se entre a esta hora, o sea, tú sí puedes, sí podrías a esa hora, pues sí puedo, o sea, existe el transporte y no es muy costoso. La verdad es que yo estoy acostumbrado a lo que pago porque pues ha sido toda mi vida así, pero a lo mejor alguien que vive en la ciudad que está acostumbrado a pagar 8 pesos, pues es demasiado, ¿no? Pero con todo eso, ese es mi asunto, ¿ok? O sea, si alguien me contrata, la distancia, de dónde vengo y todo eso es mi asunto personal, es algo que yo tendría que decir. O sea, el empleador me tiene que ofrecer la posibilidad de decirme estamos interesados en contratarte y este es el sueldo y todo eso. Y la persona que tiene que decidir si le conviene, si es lo que está buscando por el transporte, soy yo, no ellos. Pero ellos deciden que porque soy de un pueblo, a lo mejor no es lo que están buscando. O sea, ya ni siquiera se toman la molestia de saber todo lo demás que sé hacer y todas las capacidades que tengo. O sea, solo por el hecho de que soy de un pueblo, ya no están tan interesados en mí. Y ahí ya estamos hablando como de otros estigmas que existen a las personas que son de un pueblo, ¿no? Porque pues se educaron en un pueblo y hay cierta ideología que existe, porque tú eres de un pueblo, o sea, no sabes, es ignorante. Entonces, esa es la realidad, mucha gente piensa esas cosas. Entonces, eso me ha pasado mucho en cuanto a las cuestiones laborales. Ahora que no estoy trabajando con algo relacionado con la carrera, estoy trabajando en lo que mi familia siempre ha hecho, o sea, hacer, que es la construcción, la albañilería. Yo soy albañil. Entonces, es como de que te preguntan cuando tú llegas a la entrevista de trabajo, ¿qué estás haciendo ahora?
Y ya, pues no, ahora estoy trabajando de albañil. O sea, porque ¿qué les voy a decir si es la verdad, no? Y es así como, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? Pero eso así es, eso estás haciendo, sí, eso es lo que estoy haciendo, con mi familia, pues siempre así, así. O sea, he trabajado de esto y pues es para mí más fácil. Y trabajo ahí en Mocochá porque pues me queda cerca. Entonces, o sea, la gente ya, o sea, es albañil, ¿qué vas a ver, no? Entonces, son cosas que pasan y pues sí hay cierta, o sea, tú sientes el rechazo, no puedes como sentirlo, lo sientes, porque la gente tiene ideas, perdón, sobre este tipo de cosas. Me pasa que a veces cuando estoy hablando con algunas personas, con conocidos o amigos, a los que a lo mejor no están bien actualizados de lo que yo estoy haciendo ahora, me dicen, oye, me dicen, ¿qué estás haciendo ahora? No, pues estoy trabajando en el baño. Y me dicen, ¿cómo? O sea, qué bueno, es un trabajo muy honrado, es todo trabajo es digno. Yo respeto mucho el trabajo de los albañiles, admiro a los albañiles. Yo me quedo así como, y te decía yo, tú no vas con un doctor y le preguntas, o sea, no tienes un amigo que es doctor y cuando te dice, es que soy doctor, le dices, oye, qué trabajo más honrado ese. O sea, yo respeto el trabajo de los doctores. Tú no es algo que le dices a un administrador o contador o algo así, porque la gente siente que es un trabajo que vale menos, ¿ok? Y por eso te dicen eso, que es un trabajo honrado, que a lo mejor que sí, que es una buena manera de ganarse la vida, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí perciben que es un trabajo inferior. Me tocó una vez que lo que me estaban ofreciendo para trabajar como licenciado en educación, o sea, como docente, como lo que estudié, ¿no? Lo que me estaban ofreciendo ahí, yo lo ganaba en una semana. Me lo estaban ofreciendo o sea, por una quincena. Yo, trabajando en la construcción, me lo gano en una semana y hasta más. Entonces, o sea, tú te quedas así de que, ¿por qué piensa que uno vale menos o es inferior por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en mi vida laboral, o sea, te digo, ahora, hablemos de otra cosa. Mis oportunidades de trabajo por mi color de piel también son diferentes y esa es una realidad. O sea, yo puedo trabajar en la construcción porque a lo mejor no, mi familia, te decía yo, pues siempre ha crecido así de esa forma, están muy relacionados o sea, es la clase obrera, se dedican a eso y pues es obvio que mi primera oportunidad de trabajo pues es por ahí. Pero yo conozco, por ejemplo, a muchas personas que pues a lo mejor sus familias se dedican a otras cosas y pues tienen otras oportunidades de trabajo que son quizá menos pesadas y más valoradas por la sociedad, pero eso, o sea, es algo que está ahí, que no puedes cambiar. Entonces, o sea, hay mucho por superar al respecto, pero básicamente en cuanto a mi vida y a las cosas que yo represento por mi color de piel, por mi clase, por mi procedencia, por de dónde vengo, estas son las cosas que me han pasado y que sé que mucha gente va a identificar que le ha pasado también por ese simple hecho. O sea, ni siquiera te conocen, ni siquiera han intentado o imaginan la posibilidad de conocerte, de preguntarte por tu trabajo, por lo que has hecho, por lo que sabes hacer, y ya con esas cosas que has dicho, con tu color de piel, con de dónde vienes, con a qué te estás dedicando en este momento, ya pueden ellos decidir que a lo mejor no eres lo que están buscando. Y luego se presenta una persona con una tonalidad diferente, que a lo mejor ahorita está de que lo mantienen, o sea, sus papás, y pueden contratar a esa persona. Y quizá no tenga esas habilidades, pero eso no importa, ¿ok? Porque no, o sea, no, eso no se ve. O sea, la forma en la que tú te ves puede mucho cuando tú estás buscando una oportunidad de trabajo. Y eso es triste, pero es real. Además de que yo creo que nos ha quedado más que claro que cuando vas a pedir un trabajo, lo que importa realmente es la cara. O sea, ni siquiera les importa Sí, tus habilidades y dónde, ¿cómo se llama? Te estás preparando. No, no, no. A ellos les importa tu cara.
O sea, es la dichosa frase de good on paper. O sea, si es muy bueno en papel, Tu apariencia, o sea, en conjunto todo, cómo vistes, qué totalmente. tienes puesto, cómo te Pues, ves, todo eso importa. Y a mí me ha pasado que igual, o sea, como que en la descripción de trabajo dice buena presentación. O sea, ¿qué es eso? O sea, o sea, yo pienso, y aunque creo que está mal igual, que si vas a estar, no sé, trabajando como promotor de algún producto de belleza específicamente, puede ser que te digan, bueno, buena presentación, porque pues es lo que se está vendiendo, belleza, ¿no? Pero que como docente te pidan buena presentación, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es buena presentación? Que alguien me lo defina, ¿qué es eso? Porque, pues, buena presentación, yo entiendo que si yo me baño, me arreglo y me pongo lo que yo considero que es, pues, algo decente, formal es la palabra que está buscando, pues ya es una buena presentación, pero parece ser que a veces no es una buena presentación. Entonces, si no es vestirse formal y estar limpio, tener higiene, entonces creo que se están refiriendo a lo que tú decías, a la apariencia, al rostro, a verse bonito, bonita, o sea, a la belleza como tal. Y yo creo que eso pues no es lo que se debería estar promoviendo. sí, sobre todo porque, como te decía, si te ves bien, o sea, si presentablemente estás, ¿cómo se le llama? Aceptable para la sociedad, tienes todas las puertas abiertas. O sea, todo el mundo te va a decir que sí, te van a contratar en todos lados, te van a dar un mejor sueldo, te van a dar mejores oportunidades de crecimiento. Esas dichosas oportunidades de crecimiento, lo que se le llama la meritocracia, eso es una mentira, eso es un invento que alguien, de una persona blanca se le ocurrió, porque cuántas personas que tienen muchísimas capacidades no están siendo contratadas porque no llenan el perfil, como tú decías, de que son atractivos o atractivas. Y eso se lo dan a otras personas que a veces ni estudiaron nada que tiene que ver con eso, pero se los dan porque se ven bien. Te voy a contar un caso. Aquí en UMAM, en el bello UMAM, hace poco se hicieron lo de las elecciones y todo, y como siempre, gana una persona blanca. ¿Que sabe hacer algo? No, pero ganó una persona blanca. Entonces, lo que hizo esta persona fue llenar todo su comité de gente blanca, gente que es atractiva para los ojos de los demás. Ese tipo de personas son las que están ahora velando por nuestros derechos y por todo lo demás. Entonces, todo eso es lo que se ve bonito, porque son personas atractivas, más no porque tengan las capacidades. Te voy a decir algo tan simple. Una de las personas que está ahí metidas con un cargo de directora no estudió, creo que ni la secundaria. Entonces, imagínate, y les dan cargos enormes únicamente porque son hegemónicamente atractivos. Y eso al final es lo que vende, porque imagínate, si tú vas a hacer una publicidad de tu campaña, no vas a poner a gente que no se vea guapa, vas a poner a gente que es preciosa, que es hermosa, que parecen artistas. Y siempre es así. Entonces, ahí el único requisito cuando llevaron su currículum era soy blanco, ok, adelante, ya estás en el palacio, te abrimos las puertas. Y la gente no se da cuenta de eso. O sea, para la gente eso es normal, porque es como si consideráramos que las personas blancas son de confianza. O sea, eso es lo primero que pensamos. La gente blanca es de confianza, porque cómo me va a robar y cómo me va a hacer daño, y ¿sí? Pero cuando vemos que el vecino, la vecina que estudió, se prepara y todo, pero es morena y quiere ser o estar en un, automáticamente decimos, no, 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 no. ¿Por qué? Ella no me da confianza. ¿Qué tal si me roba todo? Y siempre es una cuestión de tonos de piel. ¿Quién es más que otro? Por lo que tú decías, esa gráfica de tonalidades, que sí existe, ¿eh? Sí existe la gráfica de tonalidades y cómo son Sí, sí. los privilegios dependiendo de esa gráfica. O sea, imagínate los que están hasta el final. Tú caminando en un parque, tú llegando a la ciudad, a una plaza y todo. ¿Cómo la gente te voltea a ver cuando no estás vestido como ellos esperarían que estés? Sobre todo cuando vas a una plaza y van muchísimas personas que tienen un nivel adquisitivo enorme y se visten, según ellos, con sus peores trapos,
y son ropas de diseñador, de marca y todo. Y uno llega ahí humildemente con lo que se puede comprar y te ven feo, o sea, te ven así como que, ay, ¿y este qué hace acá? Y tendrá dinero y podrá pagar, ¿y por qué entró a mi...? Ah, y siempre es un dolor de cabeza porque sabes que ese ratito que tienes libre para ir a desestresarte se vuelve casi casi una cacería, donde no sabes para dónde va a venir el madrazo. Cuando yo entro a una tienda, ya ves que hay personas como encargadas de ayudar supuestamente a los clientes. Entonces yo observo, yo soy muy observador, y entra una persona de otras tonalidades y, o sea, más claras y no pasa nada, que ve y está. Pero entro yo y enseguida se me pega, así como. Y a veces la persona que se pega es morena como yo. Entonces, o sea, es así como, o sea, ya lo tenemos, no se me pega. Está así como al pendiente o de repente como que donde yo estoy se pone a doblar ropa que ya está doblada, ¿no? O sea, ya está lista la ropa, pero la vuelve a doblar en ese momento. Y yo, o sea, lo siento, pero digo, o sea, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, es algo que, o sea, respiras y dices, bueno, X, ya. Otra de las cosas que pasan es cuando usas cierto tipo de palabras, como palabras muy regionales, ¿no? Conozco a alguien que si tú dices guay, se ofende. O sea, es como que estás hablando y guay, que no es que, y dices, o sea, no digas eso porque se te está saliendo la cultura y así como, o sea, ¿por qué no? O sea, yo quiero decir guay porque guay es lo que decimos nosotros cuando guay pasó algo, ¿no? Entonces, no hay una expresión que podamos usar para cambiar lo que eso significa, es que es lo nuestro, ¿no? Y pasa que hay gente que, o sea, si tú usas mucho esas palabras, que eres de pueblo, es que, o sea, qué feo que hables así. Me ha pasado, o sea, yo lo he escuchado de otras personas, porque hay cierto reto a tener cierto lenguaje, cierto tipo de forma de vestirse, de manejarse y todo eso. Otra cosa que también he notado con respecto al clasismo y a la discriminación, a veces, por eso te decía que a veces no es tanto lo que otras personas ejercen sobre ti, sino sobre lo que tú mismo te ejerces. Personas que, por ejemplo, mis apellidos son Canulche, y la verdad no tengo idea muy clara de la traducción de Canul, pero de Che sí la tengo muy clara, que es madera. Entonces yo así como persona que se avergüenza de sus raíces, me cambio, entonces ya no me digan Che, que me digan madera. Y yo he escuchado a mucha gente que hace eso, ¿no? O sea, se apellidan Ek y ya no más Ek, Estrella, ¿ok? Entonces yo digo, ¿por qué? La gente tiene esa idea, ¿no? De que el apellido es importante, de que si te apellidas de una forma, pues tú tienes más como clase, como altura, no sé qué cosa podría ser, pero la gente ve eso. Te decía yo igual, a veces cuando vas al médico, o sea, si el médico apellida Kawich Paul, ese no sabe. Pero si el médico se apellida así, no sé qué tú quieres, Gutiérrez, Rodríguez, ese sí sabe, porque su apellido, me explico, o sea, eso se da mucho, o sea, y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero sí pasa, digo, a mí me ha pasado. Y yo, o sea, te lo comento porque mucho de lo que digo es porque yo lo hice y ya aprendí que eso no se hace, o porque a mí me lo hicieron y sentí feo. En mi caso, cuando estaba en la secundaria, bueno, porque yo me apellido Chan y mi otro apellido es Domínguez. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, que es como el apogeo de la violencia, cuando uno estás descubriendo tu identidad, cuando estás conviviendo con otras personas que vienen de otros lados, a lo mejor de tu misma comunidad, pero de diferentes localidades. Entonces, cuando todo eso sucede y conoces gente y todo, el convivir a veces es un poco violento. Muchas personas les preocupa la palabra violento, pero creo que es necesario decirlo porque eso es. Entonces, muchas veces te juzgan por el cómo te llamas. Y me acuerdo que a mí muchas veces me decían, o sea, me burlaban por el apellido Chan. Y fue tanto pues no odio, sino esta parte donde dices, me tengo que cuidar porque no sé en qué momento me van a tirar un madrazo, que dices, me lo voy a quitar.
Yo durante muchos años después de la secundaria estuve con él, me lo quiero quitar y me lo quiero quitar y no me gusta y no me gusta. Y yo mismo me engañaba de que no me gustaba, pero por cuestión de la sociedad. Hasta hace unos años, cuando ya entré a la universidad y comencé poco a poco a educarme, como tú decías, y a darme cuenta de que pues así me llamo y que ahora me encanta tener un apellido que se desajuste de la norma, que no me llamo, ¿qué te digo yo? Valbuena, y que me encanta apellidarme Chan. Y ahora lo tengo puesto hasta mi nombre de Facebook. Entonces, es de las cosas que me gustan porque siento que eso también te da una identidad, eso también es parte de lo que tú eres. Y también hay que enorgullecerse de eso y de cómo nos llamamos y de dónde venimos, porque también es un recordatorio de qué tan necesario es que nos visibilicemos entre nosotros también, que no sea nada más un tema de, ay, es que es tu tema, a mí no me interesa. No, es un tema de cada uno de nosotros y cómo entre nosotros también nos podemos empoderar sobre todo de eso, comenzando con los nombres y ni hablar, como tú decías, de, tú mencionas que eres una persona de un pueblo, yo también, pero ambos nos vestimos, se puede decir, de manera cotidiana, algo que la sociedad espera, ¿no? Que uses unos jeans, que uses una camisa y se acabó. Y aún así, nos han seguido en las tiendas. Imagínate esas personas que son de pueblos originarios, que utilizan todavía el hipil, las guayaberas, ¿no? El sombrerito, que tiene un nombre, pero no recuerdo cómo se llama. Y cómo esas personas son violentadas en otros contextos, porque ellos de plano no se ajustan a lo que la sociedad quiera. Y entonces todo el tiempo son de, ay, pero es que es a lo mejor la persona que está limpiando aquí. A lo mejor vino a acompañar a su muchacha y por eso los trajeron a pasear, ¿no? Están de paseo. Yo creo que son de las cosas que más escuchas y que no sé a ti, pero que a mí más me molestan, porque digo, ¿cómo puede ser posible que tengamos tan normalizado este clasismo de pensar que somos mejores que otras personas solo por una ropa? O sea, solo por el hecho de tener ropas diferentes. Y esas son las cosas que también necesitamos ponerles el dedo encima y decir, esto no está bien, esto no es correcto. Y como tú decías, aprender a respetar a los demás. Había una señora que, o sea, muy cerca de la casa, que se vestía con el hipil. Entonces, era como, o sea, la gente, la misma gente del pueblo, por una parte había personas que decían, oye, que la admiraban porque lo seguía haciendo, pero hay gente que decía, ay, usaban esta expresión, ay, ella, ¿cuándo se va a volver Catrina? Porque esa es la expresión que usaban, o sea, ya cuando dejas de usar el hupil y empiezas a usar la ropa, podríamos decir normal, que es muy importante, o sea, reflexionar sobre esto, porque como que era algo que no estábamos viendo, ¿no? O sea, estábamos hablando vamos a decir, nuestra realidad, pero existe esa otra realidad porque hay personas que en otros contextos que usan ese tipo de ropa, que son representativas de su cultura. Y como tú dices, o sea, la gente, o sea, los tratas de forma despectiva. Y te lo digo porque ahora que lo estás comentando, me doy cuenta de esa acción que yo he cometido. ¿Me explico? Y que no debe ser. O sea, a veces uno nada más quiere ver su realidad y deja de ver la realidad de los demás. Y sobre todo porque creo que nunca vamos a terminar de aprender y siempre es necesario que tengamos estos temas para cualquier persona y que aunque sean incómodos, porque a muchas personas les incomodan, los podamos hablar porque de esa manera yo creo que podemos compartir, uno, experiencias y dos, también aprendizaje. Algo que tenemos que también tener en cuenta es que no estamos para educar a nadie, cada quien se puede educar solito, pero sí podemos impulsar a alguien a que comience a hacer. Entonces, el tener estos temas, tratarlos en la familia, en la escuela, sobre todo nosotros como maestros, es un tema que se tiene que tener siempre. La cuestión de no juzgar a nadie por cómo viste, por cómo es, por cómo habla, por cómo se comporta, por absolutamente nada. Y eso irlo pasando a nuestros alumnos, alumnas, para que poco a poco vayamos haciendo un cambio. Para ir finalizando, para ir cerrando, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que
El clasismo y el racismo van, el clasismo, el racismo, la discriminación y todo lo demás va de la mano. Siempre están juntitos, son necesarios para subsistir y para ello necesitan a las personas que no están educadas, que son hasta cierto punto ignorantes, que no se han dado cuenta de sus privilegios, que no se han cuestionado a sí mismos sobre ello. Y es por eso que es el principal pretexto para violentar a otras personas, porque es una manera en la que ellos se sienten seguros de lo que tienen. Es una manera de reforzar y reafirmar que somos de su pertenencia, que ellos son los que van arriba, que ellos siempre tienen que ser los opresores y nosotros siempre somos los que estamos abajo por ser morenos, por no tener muchísimo dinero, por estar en la escuela pública, por un montón de cosas, por la vestimenta, por cómo hablas, por cómo te expresas, por muchísimas cosas. Entonces siempre es un recordatorio de algo que no nos merecemos, cuando, como tú decías, como cualquier persona, te mereces todo y sobre todo respeto, que creo que es lo principal. O sea, el respeto no es algo que te debas ganar, es algo que existe, que debe existir. O sea, nadie tiene derecho a meterse contigo porque eres diferente. Yo creo que una de las cosas más importantes es que tenemos que tener en cuenta que la diversidad es algo que nos suma. Dígase de diferentes tonalidades de piel, diferentes orientaciones sexuales, también identidades de género, cualquier cosa que sea diferente nos hace tener a esas personas, o sea, hace que esas personas tengan un pretexto para violentarnos, pero también tenemos un pretexto nosotros para empoderarnos a través de eso, para empoderar a otras personas y también para visibilizar lo que está sucediendo, que no podemos merecernos cosas, sino que también podemos ponerles un alto y frenarles y que no está mal, porque muchas veces no lo hacemos porque decimos, es que me van a seguir violentando y todo, pero tenemos que sentar un precedente y decir, estoy harto de esta situación, no me parece. Y creo que es lo que estamos empezando a hacer, cuestionando, señalando y actuando, que es educándonos a nosotros mismos. Sí, yo pienso que precisamente lo que tú estás diciendo es importante. O sea, nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer a nivel personal. Por ejemplo, yo no puedo cambiar cómo otras personas me perciben y muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es, o sea, lo que yo sí puedo hacer es cambiar cómo percibo a las demás personas y el trato que les doy a las demás personas. Porque eso que te decía hace un momento, que a veces nosotros, porque nos sentimos un poquito más claros de color que otro, y ya creemos que tenemos cierta ventaja. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Decirles que pues eso a lo mejor la forma en la que están pensando no es positiva, que a través de esas conductas a veces destruimos el autoestima y la integridad de otras personas. Eso es importante también. Y bueno, hablar de esto yo considero que también es muy importante porque en el momento en que empiezas a hablar, empieza a ser real. Y a veces lo que sucede con estas situaciones es que nosotros pensamos que lo merecemos, que está bien que nos traten así, porque pues así es, ¿no? Así es el sistema y así va a tener que ser siempre. No, o sea, pasa mucho tiempo hasta que te das cuenta que lo que te está pasando en la vida también tiene que ver con de dónde vienes, tu color de piel, la clase social a la que perteneces, en qué trabajas, o sea, pasa mucho tiempo para que te des cuenta. Pero en el momento en el que lo empezamos a hablar, por ejemplo, yo tengo la esperanza de que las personas que puedan ver este video, pues se den cuenta, reflexionen, interioricen esto y puedan identificar si a lo mejor les ha pasado, si han vivido algo y que se den cuenta que pues sí existe un sistema que no nos favorece por nuestro color de piel, pero que tenemos que mantenernos en la disposición de señalar cuando algo se esté haciendo en contra de nosotros, poder señalar y decir, hey, así no, o sea, a mí así no me trates, porque eso es lo que va a hacer que la gente se dé cuenta que están haciendo algo que está mal, ¿no? Como que hacer hermandad en el sentido de
ser empáticos entre nosotros mismos, porque yo te decía, a veces nosotros los morenos somos los que le hacemos violencia a los mismos morenos, ¿no? Porque así nos han enseñado, ¿no? Y esos comentarios de decir, oye, esta persona, porque es blanca, es bonita, es inteligente, eso no es parte de una cultura positiva, ¿no? Darnos ese valor. Y lo que tú decías también sobre el respeto, yo considero que es súper importante. Las personas morenas, ya para concluir este argumento, no necesitamos que las personas blancas se salven o que quieran ahora, o sea, no, ahora que ya reflexiono que yo soy blanco y tengo un privilegio, voy a luchar por los morenos del mundo. No, no queremos eso. Necesitamos que nos respeten, ¿ok? Que nos respeten, que no nos discriminen. Y eso es todo. Nosotros tenemos la capacidad de salir adelante como todas las personas. Tenemos más obstáculos, decía yo, pero no necesitamos que haya una campaña impulsada por blancos para salvarnos y para decirle al gobierno que por favor no, o sea, modifiquen el sistema para que tengamos iguales oportunidades, no. Necesitamos que nos respeten, necesitamos que no nos discriminen, que no nos juzguen, que no nos estigmaticen. Eso es lo que necesitamos. Y que ahora sí que ajusten un poco su realidad para darse cuenta que somos iguales que todas las personas, sin importar nuestro color de piel. La mayoría de las personas blancas como que nos adoptan, como que dicen, ay, lo vamos a cuidar. Yo lo quiero cuidar, ¿no? Es como de, ay, es que está morenito, lo quiero para mí, lo quiero cuidar porque pobrecito, ¿no? Y además nos pobretean, nos ningunean y todo, pero además nos quieren cuidar. Entonces, siempre hay un blanco. Te quieren dar experiencia o algo así, no solo por tu color de piel. Yo lo he visto. Siempre hay una persona blanca que quiere salvar el día, siempre, siempre, siempre. Esos nunca van a acabarse. Pues a mí me encanta, como siempre, platicar contigo, poder traer estos temas que son a veces un poco polémicos para algunas personas, pero creo que siempre tenemos algo interesante que decir y siempre aprendemos mucho, que creo que eso es muy importante cuando te reúnes con personas y cuando hablan de diferentes temas. Además de que siento que estamos en esa sintonía de querer modificar cosas que ya no nos sumaban. La verdad es que ha sido una experiencia muy increíble estar aquí. Me ha ayudado mucho porque, o sea, sí, yo he vivido mucho de esto, pero ya cuando hablamos de traerlo como un tema, pues me ha ayudado a reflexionar más, a leer, a investigar, como a profundizar en el asunto. Y también me ayuda mucho a entender que, pues, o sea, cuál es nuestro papel, ¿no? en todo este asunto. Así que nada, te agradezco mucho esta oportunidad y espero que pues quizá en algún futuro podamos hacerlo de nuevo con otra temática o otro tipo de cosas, pero la verdad es que ha sido una experiencia increíble. Muchas gracias, Eric, por poder acompañarnos y si a ustedes les gustan estos videos, recuerden que pueden suscribirse y nos vemos en el siguiente video.